¿Has visto alguna recomendación de algún gurú de estos que te explica lo que tienes que hacer para conseguir empleo y cómo tienes que comportarte dentro de una entrevista de trabajo? Y esos detalles que van a hacer que te otorguen el empleo o no. Vamos a dedicar algunos episodios a hablar de este fantástico mundo de la obtención de un empleo. Porque a pesar de que hay tantísimo experto y tantísimo artículo, realmente se obvian las cuestiones básicas de cómo está el mundo laboral y qué es lo que realmente influye para que acabes teniendo empleo o no. Y en este episodio de hoy vamos a tocar el tema precisamente de estas recomendaciones, de estas causas-efecto que se establecen, que no lo son. Y que tanto se repiten en lugares como LinkedIn, donde tanto gurú sabe tanto de todo esto y realmente pues te puede inducir a errores, ¿no? Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Soy Eduardo Razola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y como te estaba diciendo, si entras en LinkedIn va a ser bastante fácil que encuentres consejos, infografías, artículos de tanta gente que tal vez lo repite, digamos a modo loro, sin saber de lo que está hablando, porque lo ha visto, le ha llegado, tipo, pues es una infografía, que anda, qué bonita está, pues la vamos a compartir y bueno, pues aquí pone tantas cosas, pues bueno, pues ya está, pues que lo diga y el que lo lea, pues que se lo crea. Y el problema es que quien se lo cree, si está en una situación de buscar empleo y a lo mejor incluso está en una situación en la que no está encontrando empleo a pesar de tener entrevistas, etcétera, acaba desviando su atención hacia puntos de enfoque que no tienen sentido, no son ni mucho menos principales a la hora de obtener o no ese puesto de trabajo que está intentando conseguir. Y si te pones a ver esas infografías o esas recomendaciones, esos artículos de cómo sentarte cuando llegas a la oficina, qué colores se deben vestir para una entrevista de trabajo, ¿por qué los procesos de selección realizan esa serie de trampas y qué tienes que contestar cuando intenten pillarte por aquí o por allá con una pregunta trampa? ¿Por qué los procesos de selección se divierten tanto pues generando esas situaciones ficticias para ver cómo reaccionas cuando no tienen nada que ver con la actividad para la cual están buscando una persona para trabajar en la empresa? Y todo eso te desvía y te puede hacer pensar que, caramba, pues que a lo mejor no te han dado el puesto porque resulta que llevabas una chaqueta, yo qué sé, azul, verde, roja, amarilla, y tenías que haberla llevado gris porque quien lleva chaqueta gris es quien obtiene los puestos. O que llevabas corbata y no tenías que haber llevado corbata, o que no llevaste corbata y tenías que haberla llevado y además de tal color o lo que fuera, ¿no? O que cuando llegaste, pues primero diste la mano y luego te sentaste y sin embargo tenías que haber esperado un mínimo de no sé cuántos segundos, o tenías que haber permanecido de pie, o anda que no hay tantas y tantas recomendaciones, muchas veces contradictorias entre diferentes gurús. Y no solamente entre diferentes gurús, sino en diferentes momentos de un mismo gurú. Y realmente el problema que tiene es lo que te estoy comentando, que cuando alguien está buscando empleo pueda pensar que todo esto es importante y pueda prestarle tanta atención a estos detalles que realmente no se dé cuenta de cuál es el motivo principal por el que no está obteniendo el puesto, si es que eso se puede o no se puede saber. Porque como te he comentado también en algunas ocasiones, el feedback que tanto se pide cuando alguien no obtiene un puesto de trabajo, pues le pregunta a su entrevistador: oye, ¿y por qué ha sido? ¿No? Dime por qué, dame ese feedback, explícame por qué, ¿no? Y normalmente hay dos tipos de quejas ante esto, y es que no se obtiene el feedback porque el entrevistador o la entrevistadora no te contesta, o bien, como suelo decir, bueno, tú sabes que recomiendo, si me has leído ya, que ni siquiera, preguntes por el feedback, porque normalmente ese feedback es enlatado y es falso. Es decir, que te van a dar una respuesta
que tienen estándar para cuando alguien pregunte por qué no le han dado el puesto, no tiene nada que ver con la realidad, y si tú te crees ese feedback, pues es peor para ti porque vas a empezar a trabajar en un sentido que no te va a proporcionar ningún resultado. Y eso ocurre, como te he comentado, en tantísimos ámbitos, ¿no? Cuando te dicen, no, es que esto yo no lo puedo hacer así, el procedimiento nos marca esto, y muchas veces te vas a encontrar con que a ti te dicen que no te han dado el puesto pues porque no hablabas japonés, y luego te puedas enterar de que la persona que se ha llevado el puesto no habla japonés. Entonces, eso lo vas a ver cantidad de veces, ¿no? Es como cuando, pues yo qué sé, alguien te rechaza porque eres demasiado alto o eres demasiado bajito, y luego ves que está con alguien que es o más alto que tú o más bajito que tú, y pues me habían dicho que era porque da igual lo que te dicen, no tiene mucho que ver con lo que ha pasado realmente. Entonces, si a ti te dicen que no te han dado el puesto porque no hablabas japonés y tú te lo crees, pues lo que vas a hacer es empezar a estudiar japonés, y le vas a dedicar un tiempo, un esfuerzo, unos recursos a estudiar japonés, pensando en que así cuando vuelvas a otra entrevista de trabajo ya hablando japonés, entonces te vas a llevar el puesto. Y resulta que no, que las personas que se han estado llevando el puesto no hablaban japonés tampoco, simplemente era una respuesta enlatada. Y te digo este ejemplo del japonés pues por decirte, pues te podría decir del inglés o de cualquier circunstancia que muchas veces no tienen nada que ver con los motivos reales por los que se ha adjudicado ese puesto. Y muchas veces es que ese motivo real no es correcto mencionarlo, o no queda bien mencionarlo, o se contradice con las bases del anuncio, entendiendo el anuncio como un concurso entre varias personas. Cuando se hace un concurso se establecen unas bases, y cuando hay una oferta de trabajo, pues se establecen unas bases para que una serie de personas concursen para obtener ese premio que sería el empleo, ¿no? Y sin embargo, muchas veces acabas viendo que quien es adjudicatario de ese concurso, de ese empleo, no reúne los requisitos que se estaban pidiendo inicialmente para concurrir a ese proceso de selección. Y esto, como no queda bien, pues muchas veces lo que se hace es dar una respuesta que sí coincida con esos criterios de selección, para que te quedes a gusto, te quedes calladito, te quedes calladita, y te vayas pensando que, claro, es que cómo vas a conseguir un empleo si tú no reúnes este requisito o este otro, sin saber que la persona que se ha quedado con el puesto, como te digo, muchas veces tampoco reúne esos requisitos, pero sin embargo, a lo largo del proceso han aparecido una serie de novedades que a la empresa le han parecido muy interesantes, pero que no lo va a decir, simplemente lo que hace es otorgar el empleo y decirle a los demás que no se les ha otorgado por esto o por aquello. Por eso yo digo que el tema del feedback realmente no hay que preguntarlo, porque lo que te van a contestar es algo que muchas veces, en un altísimo porcentaje, no te va a ayudar, es falso y no sirve para nada. De la misma manera que todas estas recomendaciones de el color de la chaqueta que tienes que llevar, o de cómo tienes que poner los pies cuando te sientes o cuando estés de pie, o cuántas veces tienes que dar la mano, o cuántas veces tienes que mirar al frente, o cómo tienes que sentarte, o cómo tienes que levantarte, o todo este tipo de cosas que, bueno, pueden tener una cierta cuestión en la sensación que se dé y demás, pero que acaban siendo algo tan secundario, que si te centras en ello, pues no te va a servir de nada. No hay que olvidar que cuando se concurre a un puesto de trabajo, a un proceso de selección, hay un componente de suerte. Y el componente de suerte viene a ser que acabes siendo una persona lo suficientemente indicada, es decir, que tus características para el puesto encajen lo mejor posible en las características que la empresa pide para alguien que desempeñe ese puesto. Entonces, hay una cuestión de suerte, y en eso no se puede evitar. Es decir, si tú has estudiado contabilidad, pues tiene que salir un puesto de trabajo que requiera tus características de contabilidad. Si tú has estudiado, pues yo qué sé, pintura, practicado, como quieras, has desarrollado unas habilidades de pintura con acuarelas,
pues si quieres trabajar de eso tendrá que salir un puesto que requiera a alguien que sea bueno pintando con acuarelas. Si, bueno, así con todo, ¿no? Si has estudiado una ingeniería, pues se requiere que el puesto de trabajo requiera las habilidades de alguien que haya estudiado ingeniería, ¿no? Esa es la primera parte de la suerte. Evidentemente hay muchas personas que han estudiado una carrera, etcétera, y que no tienen empleo simplemente porque no hay demanda en el mundo laboral. Y ya está, no hay ofertas de trabajo, no se demandan sus características y entonces tienen una dificultad para conseguir un empleo de eso que ellos están buscando. Y eso no tiene nada que ver con si visten de gris o visten de amarillo o visten de rosa fosforito o de verde o de el color que tú quieras. No tiene nada que ver. Evidentemente, uno entiende que en una entrevista de trabajo pues hay que comportarse de una manera normal. Es decir, que si tú entras en la entrevista de trabajo, pues yo qué sé, caminando haciendo el pino sobre tus manos, pues a lo mejor, pues sí, llamas mucho la atención y eso puede ser para bien o puede ser para mal. Pero ¿realmente crees que si entras en la habitación, en la sala donde te van a hacer la entrevista, haciendo el pino, te van a dar el trabajo por eso? ¿Realmente crees que eso es así? Cuando hay tantísimos factores que influyen para que el trabajo se lo lleve una persona o se lo lleve otra, es que se acaba cayendo en prestar atención a unas cosas que no merecen tanta atención. ¿Y esto por qué? Pues por el problema básico que se establece con tantos gurús en redes como LinkedIn, o también en muchísimos ámbitos, de establecer como causa cosas que son anécdota. Y esto lo he repetido cantidad de veces. Cuando te dicen, oye, mira, es que ese millonario de ahí, cuando se ata los cordones de los zapatos, se ata primero el del lado, yo qué sé, izquierdo y luego el del derecho o al revés, y además solamente utiliza los cordones, solamente los coge con el dedo índice y el pulgar. Y fíjate qué bien le ha ido, es millonario. Y claro, te quedas diciendo, pero efectivamente, claro, seguro que es millonario porque se ata los cordones con 2 dedos y primero los de este lado y luego el del otro. Seguro que es por eso, ¿verdad? Seguro que sí, claro que sí. No tiene nada que ver con otras circunstancias que serán las que realmente hayan hecho que esa persona se haya convertido en millonaria. Y que puede ser tranquilamente pues que la familia fuera millonaria o que haya tenido un golpe de suerte porque haya generado algún producto que de repente haya tenido muchísima demanda o que haya ganado un premio o directamente que sea un hacha con el negocio en el que se haya metido y que sea fantástico y tenga una habilidad enorme y que venda muy bien. No tiene nada que ver con ninguna de esas circunstancias, ¿no? Simplemente es por cómo se atan los cordones o porque, pues mira, pues tal persona es millonario y fíjate, y siempre va con una chaqueta de color no sé cuántos. Claro, seguro que es millonario por eso, seguro que es por eso. Pues llévalo a una entrevista de trabajo y te establece unas causas iguales. Y tú resulta que cuando te dicen que no, pues lo mismo estás pensando que claro, es que te han dicho que no. Anda, mira, es que yo llevé una chaqueta gris y tenía que haber sido negra o azul o verde. Y resulta que yo la llevé gris o al revés. Llevaste una chaqueta negra y tenía que haber sido gris o azul. Y sales pensando que es por eso. ¿Qué te va a ocurrir cuando vayas a otra entrevista de trabajo y lleves la chaqueta del color que te han dicho? Si luego no te otorgan el trabajo, pues te vas a quedar pensando que aquí qué ha ocurrido. Y oye, si es una cuestión del color de la ropa, pues tampoco va más allá, pero si es una cuestión de habilidades, como lo que estábamos diciendo antes, sí que te pueden hacer perder mucho tiempo y recursos. Por eso cuando te dicen, no, es que no hablabas japonés, como tengas que empezar a hablar japonés pensando que con eso vas a conseguir el puesto de trabajo, pues lo mismo tienes un problema porque le vas a dedicar, pues qué te voy a decir yo, un par de años hasta que eso empiece a funcionar y luego resulta que no era lo que estaban buscando. Entonces vamos a intentar centrarnos en los aspectos que realmente tienen importancia. Y en el mundo de las entrevistas de trabajo, lo que hay que tener clarísimo es que hay muchísima parte, un porcentaje muy alto de la entrevista de trabajo o de las circunstancias que se tienen que dar para que a ti te otorguen el empleo, que no dependen de ti. Y es así de sencillo, no depende de ti. Tú tienes que hacer tu trabajo, tú tienes que otorgar por tu parte todos los recursos que sean válidos, compatibles con ese empleo. Pero a partir de ahí, ya no depende de ti. Ya está en manos de otras personas y está en manos de las circunstancias. Si hay un puesto de trabajo disponible y se presentan 100 personas,
puede que de esas 100 personas haya 5 que sean idóneas para el puesto de trabajo. Pero solamente hay uno. Y eso significa que va a haber 4 de esas 5 personas idóneas que se van a quedar sin el puesto. ¿Por qué? Pues simplemente porque ha habido otra persona más que al entrevistador, a la entrevistadora, a la empresa, a quien sea, le ha parecido que finalmente es quien ellos creen que es más idóneo para ese puesto. Por ejemplo. Y te estoy hablando de unas cifras reducidas. Hay muchas veces que te presentas a un puesto y hay 1000 y pico currículums, 1000 y pico personas que se presentan. Y dices, bueno, de entre esas 1000 y pico personas, tienes que ser, por una parte, la persona más indicada, por otra parte, quien te entreviste tiene que interpretarlo así, y luego tiene que ser que todo cuadre. Porque puede ser que haya alguien por ahí que llegue en el momento justo. Puede ser que haya alguien que tenga unas conexiones que a la empresa le interesan más que las tuyas. Por mucho que a lo mejor tú tengas una valía técnica más importante. O puede ser que los dos tengáis una valía técnica similar y que al final pues sea un poquito a suertes. O puede ser que la empresa pues valore toda una serie de cuestiones, vamos a llamarlo, del ámbito personal, y que no te lo digan porque no te lo pueden decir, pero que en la realidad lo estén haciendo. Te digo, por ejemplo, pues aquello de que si pasas de una cierta edad, pues lo vas a tener más difícil. Y es así. Y normalmente quien lo niega es o quien miente o quien todavía no está en esa edad. Pero es algo que existe y todo el mundo lo sabe, aunque mucha gente lo niega. Y es una cuestión de hecho. Y también hay, imagínate un departamento de selección, un departamento de recursos humanos que recibe 3000 currículums para 3 puestos de trabajo. ¿Qué criterios empiezan a seguir? Muchos de ellos al azar, por unas preferencias iniciales. Porque si no, no es posible hacer un análisis de esos 3000 currículums y acabar teniendo la opción idónea mejor para el puesto, justificando absolutamente todo. ¿Eso está en tu mano cuando te presentas? Evidentemente no. Te presentas tú, otras 2000 personas más, otras 3000 personas, 100, 200, 15, 20, 50, 80, y de ahí alguien se va a quedar con el puesto. ¿Realmente crees que todo depende de ti? ¿Y realmente crees que dentro de que todo dependa de ti va a tener tanta importancia el color del que llevabas la chaqueta? ¿O el color en el que llevabas el reloj? ¿O si llevabas reloj o no llevabas reloj? No, muchas veces pues no depende de eso, depende simplemente de las circunstancias. Y eso es cierto, por mucho que se niegue. Y cuando te dicen, no, ya hemos hablado aquí de la falacia del número 1 del mundo. No, si tú fueras el número 1 del mundo, te llevarías el puesto de trabajo. Hay cuestiones en las que es, digamos, pertinente hablar del número 1 del mundo, ¿no? Y siempre se piensa en lo mismo, en los deportistas, ¿no? Si fueras tan bueno como este o como el otro, esos siempre tienen equipo. Bueno, ya. Pero en otros ámbitos, como, pues, yo qué sé, si eres contable, ¿quién es el mejor contable del mundo? Por ejemplo, ¿cómo se mide el número 1 del mundo en la contabilidad? O si eres delineante, pues el mejor delineante del mundo. Ese al que nunca le va a faltar un estudio en el que trabajar. Y si eres, en fin, es que no tiene sentido, es reducir al absurdo cuestiones demagógicas como lo que estábamos diciendo antes de por qué no te han dado el empleo. ¿Porque no eres el número 1 del mundo? Y al que le han dado el empleo sí es el número 1 del mundo. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se justifica que el número 1 del mundo se haya llevado el puesto, ¿no? ¿Por qué es el número 1 del mundo? Date cuenta de que no depende de ti, que hay muchísimas circunstancias. Y si no se acepta esto, pues lo único que vas a hacer es comerte la cabeza una y otra vez. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te van a decir, hombre, pero alguien se lo lleva. ¿Y por qué se lo ha llevado? Y el por qué a posteriori, todo el mundo lo sabe. Piensa en cualquier crisis económica de las que haya habido. La cantidad de explicaciones que los expertos han dado después de por qué se produjo ese crack. Sin embargo, esos mismos expertos se comieron cada crack justo cuando llegó. Porque nunca fueron capaces de predecirlos. Últimamente, evidentemente, después de las crisis que ha habido demás, hay expertos que están siempre cubriéndose las espaldas diciendo viene una crisis, viene una crisis, viene una crisis, y cuando llega la crisis, ya lo dije yo tal día, ya. Sí, pero
No, solamente se explica cuando ya ha ocurrido. Entonces, cuando alguien te dice, sí, pero tú no te has llevado el empleo, pero alguien se lo ha llevado. ¿Y por qué se lo ha llevado? Pues se lo ha llevado por esto. Bueno, vale, bien, porque tú lo dices así. Pero los motivos pueden ser completamente diferentes. Es como si alguien cuando le toca la lotería escribe un libro o hace un curso de qué hacer para que te toque la lotería. Porque mira, oye, como él le ha tocado, es capaz de explicarlo. ¿Sería capaz de replicarlo? Hablaremos de esto en otro episodio también que vamos a dedicar a estos asuntos de las entrevistas de empleo y todo esto y de la legitimación de quien habla. Pero realmente date cuenta de que tú tienes que hacer de tu parte, formarte lo mejor posible en la actividad que vas a realizar. Y si luego resulta que cuando llegas a una entrevista de trabajo hacen sonar la alarma de incendios o el entrevistador simula un infarto para ver cómo reaccionas o ponen un audio como si hubiera disparos en el edificio para ver cómo reaccionas y en función de eso ven si te dan el puesto o no, pues chico, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? Si realmente nada de eso tiene que ver con si eres buen delineante o buen contable o buen lo que tú quieras. No tiene nada que ver. Si alguien se divierte a costa de que tú estás buscando un empleo que para ti es algo muy importante, pero que para ellos pues parece que no, pues realmente no está en tu mano y lo único que tienes que hacer es tomártelo lo mejor posible y mantener el ánimo. Porque si te vas tomando en serio todo eso, el problema es que vas a perder el ánimo. Y no tienes que perder el ánimo, porque efectivamente antes o después vas a conseguir el empleo. Y cuando lo consigas, no va a ser tan claro el por qué lo has conseguido y lo vas a ver de primera mano. Por lo tanto, mucho ánimo, que no todo es tan malo como parece. Espero tus comentarios, que siempre son lo más interesante, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.